Hola, bienvenidos a todos. Este es nuestro primer video de nuestro canal de podcast a modo informativo. Aquí hoy estamos con Heartbeat, Mauricio y nuestra entrevistada que va a ser Daniela. Mucho gusto. Hola a todos. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo te has sentido en el día de hoy? Súper bien, bastante frío. Es un calor como que entre frío, hace bochorno, frío, bochorno, pero súper. El clima de Cali, así es. Bien crazy. Sí. Sí, pero eso es lo que a mí me gusta más de Cali, ¿sabes? Que siempre entre la lluvia y el calor hace que haya un balance. Porque imagínate estar en una ciudad donde no llueva, por ejemplo, o no de todo el calor. Entonces yo creo que eso es lo que la hace especial. No, pero un clima muy bipolar. Ajá. Exactamente. Literal. Pero bueno, Dani, queremos saber un poco más de ti. Tengo entendido que este proyecto pues es como para la ciudad como tal, digámoslo así, a modo informativo, y que la idea es que las personas puedan como conocer la historia, pero la historia de cada persona y el proceso que ha tenido cada una. Esa es la idea. Conocer el trasfondo y ayudar a darle un enfoque positivo a las cosas. Ajá. Porque no todo el mundo ha tenido un inicio fácil en la Fácil. vida. Exacto. ¿Verdad? Yo siento y creo que todos tenemos una historia. Fácil o difícil, pero todos tenemos una historia que contar. Cada persona es un mundo. Sí, totalmente. Nosotros nos estamos conociendo, pero pues a mí ya me han contado un poco de ti. Y del tema principal es que fuiste una madre joven. Sí, bastante joven, diría yo. ¿Tú tienes problemas al hablar de eso? No, no para nada. ¿Qué tan joven? Estamos hablando de que fui madre cumpliendo los 14 años, tiene para los 13. Ok. 13 años prácticamente. No fue fácil, la verdad, no fue para nada fácil, pero tampoco ha sido algo difícil. Siento que todo llega en su momento, a su tiempo, y todo es por algo. O sea, creo que hay que confiar en lo que tiene Dios y el universo destinado para uno. Y creo que en este momento de mi vida puedo decir que lo más importante en mi vida es mi hija y mi familia. ¿Esperabas quedar en embarazo o No, sucedió nunca, así? nunca. Es más, fue una historia muy charra, digámoslo así, porque pues el padre de mi hija era mi mejor amigo, como tal en ese momento, y o sea, nunca, creo que también fue de pronto falta de educación sexual como tal, o sea, que los padres fueran como más libres, digámoslo, ahora en día no tienen como tanto tabú con el tema, entonces como que te digan, por ejemplo, no, mira, los hijos se hacen así, o tienes que poner cuidado por eso, por esto y por eso, no puedes hacer eso. O sea, antes no se veía eso. Yo, por ejemplo, le preguntaba a mis padres, papi, ¿y yo cómo nací? No, pues que usted la trajo la cigüeña. ¿En serio? Entonces uno como que, uno se imagina que lo trae un pájaro. Entonces, sí, traía a mi hermanita, no, pues que viene la cigüeña, pero mi mamá con la barrigota, y no, que se tragó un sapo. Y uno como que, ¿cómo así? Sí. Ok. Siento que de pronto el hacer inocentes las cosas hace que uno también crezca como con esa inocencia y a la vez pues con esa inocencia pues no estoy culpando a nadie, ¿no? Siento que uno crece con eso y al mismo tiempo pues claro, cuando le llega a uno la etapa del enamoramiento de pronto, digámoslo así, cuando ya uno empieza a ver pues como los muchachos, por decirlo así, pues uno no mide las consecuencias. Y pues uno se deja llevar por el amor, por el gusto, por la atracción. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Yo quiero hacer una pregunta antes de que, antes de que nos vayamos ahí. Por otro lado, ¿qué edad tenía él? Mi esposo tenía 32 años. Espérate, ya tú tenías 13 y 32. 17 años de diferencia. Sí. Uy. Siempre desde muy niña me gustaron las personas mayores. Pero no hubo problema en el momento que hacen embarazo Claro. de una persona. Con mi familia, todo. Mucho. Demandas, cosas así. No llegamos a demandas, pero sí obviamente había muchos parámetros negativos ante la situación. Pero pues yo ya había tomado la decisión de irme de mi casa. Entonces pues siento que al no estar directamente arraigada en un hogar, bajo un techo, pues mi familia pues como que a la larga tomó como la escena, de no tener como algo. una pregunta, o sea, vamos a matar como cabos. Tal vez inconscientemente el deseo de ir de tu casa no conllevó a esa relación que terminó en un embarazo. O sea, ¿por qué te querías de tu casa? ¿Te querían independizar o Sí, problemas? mira que yo siento que yo nací siendo señora. Podría resumirlo así. Sí, claro. Sí. ¿Cómo así? Sí, porque
¿Cómo así? Porque desde muy pequeña me gustó trabajar. O sea, yo veía números, y pues obviamente mi casa era estudie y ya, o sea, estudie. Yo O quería sea, producir. no, yo quería trabajar, quería Ok. hacer dinero, quería plata. Y a veces me angustiaba un poco y me estresaba el no tener dinero para ayudar en mi casa, el no tener dinero para comprar lo que yo quería. Entonces, si yo me iba para el colegio, yo estoy en un colegio de monjas, y si yo quería irme para, por ejemplo, para el descanso, veía que todas mis amiguitas tenían de pronto para comprar en sus descansos loncheras, pues costositas, digámoslo así, y uno con nada. Entonces, como que eso me angustiaba y no me dejaba como, yo decía, yo no nací para ser pobre. Ok. O sea, la necesidad, los faltantes Ajá, te sí, llevaron a querer anhelar, claro. trabajar. Trabajar, tener más Pero, libertad. pero la pregunta del millón es, y eso, pues, o sea, este plan es totalmente ajeno a ser madre de la joven. O sea, Sí, claro. no entiendo cómo va, o sea, cómo va. Digámoslo que cuando estás en la calle conoces lo bueno y lo malo. Sí, sí, claro. Para todo. Conocí muchas cosas malas, pero también muchísimas cosas buenas. O sea, el yin yang. Ah, qué bella. Pero entonces, digamos que a raíz de las cosas malas, pues surgió conocer a esta persona con la que empezamos a entablar una amistad muy bonita. Y después de meses de esa amistad, pues estuvimos como en un evento, una fiesta, y pasó algo en ese momento, como que él besó a una amiga y me dieron celos. Fue como el primer sentimiento Ah, te de atraía Ya amor. lo había. No, no, yo no sabía en ese momento que me atraía. O sea, Porque para tenía mí que yo lo ya. quería mucho porque era mi amigo y me estaba ayudando con muchas cosas, lidiando con muchas cargas, todo. Y en ese momento, pues, a raíz de eso, pues sentí ese sentimiento, valga la redundancia, y yo dije, bueno, algo pasa aquí. Y entonces él se dio cuenta y me dijo, Dani, ¿qué pasa? Y yo dije, no, pues, no sé. Me dice, ¿te dieron celos? Y yo, un poquito. Y él me besó. Y en ese momento empezó así como un estallido así de mariposas y ahí pasó todo. La relación de nosotros fue muy linda. Es más, a lo largo de mi vida, eh, siento que fue un amor muy sano, Genuino. muy genuino, sí. O sea, era como que enamorarme de mi mejor amigo era, o sea, me entendían todo y me llevaba a todas las locuras y yo le llevaba todas las locuras a él y fue una relación bonita. Bueno, igual ese es el sentido de enamorarse, ¿no? Siempre Sí. no estar solo, buscar una compañía. contigo. ¿Sabes qué? Yo justamente estos días estaba investigando sobre eso, ¿no? Sobre cuál es, o sea, de qué sirve uno enamorarse, cuál es la ventaja de uno enamorarse, cuál es el sentido de uno enamorarse. Porque el amor es algo que es muy intenso y sobre todo más cuando uno está Tan en joven. una época precaria. Tú dices, bueno, es el sexo y el amor. Claro, es que una mujer siempre va a buscar un vínculo. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Claro, uno quiere sexo, entonces uno, como que el cerebro automáticamente o Es muy, busca el, es la parte vulnerable. reptiliana de uno va más arraigada a lo seguro, a lo estable, a lo Ajá. fijo. Entonces, claro, buscamos enamorarnos. Después lo que tú dices, con la necesidad de mantenerte seguro. Después tú sales embarazada. Que bueno, que Mao le estaba haciendo preguntas que yo ya como que había investigado un poco, ¿no? Porque es como que las personas sí se hacen como esas preguntas, pero a veces ni uno misma las sabe responder. Uno dice como que no, es que me enamoré y ya. Porque es que, listo, o sea, hay inocencia en un pueblo, pero yo digo que hoy en día una chica que queda en embarazo es porque quiere, porque métodos hay muchos, Sí, ahora ¿ya? en día sí, en ese momento no. No. Métodos hay bastante, entonces, No, la verdad es que no, porque incluso Sí, el embarazo, bueno, ya sabes, ¿no? El aborto, no sé si esto se puede hablar por acá, no. pero se hizo legal hace poquito Hace poquito, también, ajá. hace muy poco. Y eso lo de también regalar anticonceptivos, creo que también fue hace poco, o sea. Más o menos 7, 8 años por acá. Ajá. ¿Cómo tomaron la noticia de tus padres? En ese momento mis padres no me hablaban. Tú ya te habías ido de la casa y todo. Ujú. Ok. Los padres de él. Eh, Sentimos cierto apoyo, pero éramos él y yo solos. Prácticamente por eso nos vinimos a vivir acá a Cali. Aquí él empezó a trabajar. Hicimos vida acá prácticamente. Más o menos nos vinimos nosotros como en junio
Y en diciembre que iba a tener la niña, pues me tocó irme para allá porque era más fácil tener la bebé allá que tenerla acá en Cali y traernos a todos para acá. Entonces me fui para en diciembre, los primeros días de diciembre para allá, a terminar pues obviamente mi embarazo y ya tuve la niña y como tal pues ahí terminó todo, digámoslo así, en cuanto al parto, que fue algo difícil, duro. Y después de eso, él no pudo estar presente en el parto porque pues tenía que trabajar acá, pero en enero fue, como tal, los primeros días de enero fue, y ya pues conoció obviamente a la bebé, todo iba súper bien. Se fue para el anillo y pues 3 meses después, 5 meses después, lo maté. El papá tuve. O sea, la niña estaba pequeñita cuando... Tenía 5 meses. Oh, Tenaz. Y, ¿cómo eh, cambió eso tu vida a través de la muerte de él? Fue como si me hubieran quitado una costilla, ¿no? Que sea, es como si me hubieran quitado todo lo que tenía en ese momento, o sea, todo lo que yo quería, me lo habían quitado. Eso ya arreglaste con tus papás. Ellos me prestaron mucho, ahí ya mejoró mucho la comunicación, volví otra vez, como, no a la casa a vivir como tal, pero sí, pues ya, de pronto cuando vieron la niña ya era como más, incluso mi mamá estuvo en el parto, después del parto ella estuvo ahí presente, mis papás también, mis hermanas, o sea, todos, nosotros hemos sido siempre como una familia muy unida. Y realmente los entiendo porque yo creo que cuando los padres se dan tanto, pues esperan como mínimo que tú seas un buen hijo. Y pues si tú has sido como rebelde, caprichoso, y tú tomas la decisión de la noche a la mañana de irte de la casa, ir a vivir en la calle, ir a buscarle vales al cuerpo, como dice uno, pues siento que ellos se pudieron haber sentido afligidos y por eso dejaron de hablarme por un tiempo, pero pues es normal. Como la desilusión. La desilusión, exactamente. Dani, y tú me dices que el embarazo fue complicado. ¿El embarazo fue complicado a nivel, pues, por, digamos, anímico, por lo que tú me cuentas, o por la edad? Por la O edad. sea, por la Tiene muchos biología del riesgos. cuerpo. Ujú. Tiene muchos riesgos porque no es lo mismo la cadera de una mujer normal, digámoslo así, a la de una niña. Y pues yo era una niña teniendo otra niña. Y además que era, pues, bueno, yo no era tan delgada. Después de la muerte de mi esposo sí me dio anorexia por un año. No comía, no dormía, lloraba todo el tiempo. O sea, realmente es muy difícil. No se sabe qué duele más y puede sonar egoísta, pero no se sabe si duele más perder una pareja, un familiar o un hijo. Ah, no, es que claro. Yo diría que un hijo. Ahora que soy padre, con seguridad te puedo decir que es más fácil superar la muerte de un padre, una madre que la de un hijo. Que la de un niño. Sí. Pues igual, toda muerte duele, Sí, total. pero yo digo que la de un hijo es de las más fuertes. Y lo he hablado con personas que ya han tenido Ujú. La como esa experiencia. situación, esa experiencia. Dani, después de que pasó todo esto, que haces sola nuevamente con la niña, ¿cómo enfrentaste esa situación? ¿Qué te dedicaste a hacer? ¿Terminaste de estudiar? ¿Te pusiste a trabajar? Sí, a raíz de eso, pues hubo mucha gente en el pueblo que me brindó pues como la mano, entonces no me dejaron sola. Hubo una señora que pues admiraba mucho, doña Consuelo, que ella ya murió, en paz descanse. Ella me dio el estudio, me dijo que terminara de estudiar. Cuando yo me fui a la casa estaba en sexto, terminé séptimo sola y con la muerte del papá de la niña, pues ya empecé a hacer, digámoslo así, un acelerado, me tocó estudiar acelerada. Entonces hice octavo y noveno y luego hizo el 10º y 11 y la señora fue la que cubrió pues como todos los gastos de mi estudio. Y ella me decía, lo único que te va a quedar en la vida es estudiar. Si tú no estudias, no vas a poder tener por lo menos calidad de vida en cualquier trabajo fuera de lo común y normal. Te porque Sí, ella me va a correr. Ella me va a poner Emma. un morderón. Entonces sí, fue como eso, como que, ¿verdad? Terminé de estudiar, siempre fui muy buena en el estudio, mis padres lo pueden decir, ocupé siempre los primeros lugares, medallas de oro, ¿Dónde todo. estudiaste a todas estas? Porque yo viví en Rontanillo, Sí, yo estudié en el colegio de monjas, pero mi primaria fue en la Presbítero Gonzalo Patiño. Ah, sí. Y ahí ya pasé al colegio de monjas y ahí terminé hasta séptimo y luego sí en el Simón Rodríguez, que era un colegio privado, pero pues, ¿cómo era? De los que me pagan, acelerado. Privado. Ajá, sí. Ahí ya terminé octavo y noveno, 10º y 11.
Pero, ¿vivías con ella? O sea, ¿tú vivías con la señora que te aportaba todo? ¿O No, vivías no, no, con no. tus padres? Vivía con la familia del papá de la niña, Ah, con mis cuñadas. Ah, no regresaste a donde tu mamá. No, pensamos que... ¿Pero porque no querías o no te no. aceptaban todavía? Siento que cuando tú tomas la decisión como persona autónoma de hacer vida en otra parte, o sea, es como decir, cuando el pichón quiere salir del nido, o sea, ya. ¿En algún momento tus padres te dijeron, venga acá, pues entendieron la situación de que quedaste sola con una niña muy joven? Siento que tampoco lo hubiera hecho. Sí. O sea, Primero ninguna. porque si yo me sentía una carga y quería ir al mundo a trabajar y hacer dinero, ahora imagínate yo llegar con un bebé, o Sí. sea, no podía. Estaba pensando eso. Sí, no. Pero vivir con la familia de tu esposo, ya no estando, no es que, ¿cómo fue esa relación? ¿Cómo fue eso? Y cuidar a la niña que me cuidaba a ella. Yo la cuidaba, ¿Y ibas a estudiar con la niña? sí. Ese es otro tema. Sí, iba con la bebé a estudiar. Es más, Salomé estuvo conmigo hasta los 2 años. Entonces siempre era como que todo el colegio sabía. Y era súper chistoso porque salíamos al descanso y todo el mundo, Salo, venga, Salo, tal cosa. Y le regalaban yogures, que helados, que papitas, que bombones. Siempre fue una niña con muy buena energía y siempre se hizo querer mucho con las personas. Es más, algo así, por ejemplo, algo muy charo que me pasaba era que como era tan joven, muchas personas me la pedían regalada. O sea, hubieron más o menos unas 11 familias que me dijeron, regalen a la niña. Yo le puedo dar una buena vida, le puedo dar un futuro, me la puedo llevar del país, puedo hacer muchas cosas. Y en muchas ocasiones lo llegué a pensar porque yo decía, pues yo soy una niña, para yo poder trabajar tengo que esperar hasta los 18 como mínimo, o que mis papás me firmen un permiso para yo poder trabajar, que eso fue lo que hicieron después. Un año después de que ya pues pasó lo del luto, empecé a trabajar en una panadería, entonces mis papás tuvieron que, tuvimos que ir a Dale visitar permiso. familiar, un permiso de trabajo, de que ellos están de acuerdo con que yo trabajara. De ahí, y también con bienestar familiar fue un proceso porque ellos cada 15 20 días o cada mes iban como a decir, estaban pendientes a ver si yo podía ir con la niña. Menos mal tenía pues como el respaldo de la familia de él, entonces pues como que no molestaban tanto, pero siempre cuando es un menor de edad en el pueblo teniendo un bebé, ellos están muy pendientes de que se a escapar. Ah, Entonces pasó eso, o sea, ya empecé a trabajar como tal, empecé a trabajar en la panadería, después trabajé en un puesto de arepas, después ya obviamente lo que me ganaba nunca más, imagínate, cuando trabajaba en la panadería nos ganábamos 100.000 pesos mensuales y trabajamos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. El salario mínimo en ese momento estaba como en 800.000 pesos. claro. Me alcanzaba para un paquete de pañales, la leche y ya. Incluso ese pago semanal tampoco rinde. No, O sea, no da. Ajá. Qué locura. Dani, ¿en qué momento tomaste la decisión de salir como de allá, de esa familia, de vincularte de allá? En el momento de tener ya la necesidad de no vivir en el escasez y de poderle dar a mi hija lo que yo quisiera. O sea, no limitarla a lo que de pronto yo no pude tener en ese momento. O sea, de por sí una de papá siempre le quiere dar a los hijos lo que uno no pudo tener. sí, Sí. claro. Siempre, siempre. Entonces yo decía, no, yo quiero darle a mi hija todo. Aunque eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque si lo vemos ahora en día, si tú complaces tanto a tu hijo, Lo dañas. lo dañas. Sí, Y eso pasa en muchísimas cosas que ya después no te piden, sino que te exigen claro. lo que ellos quieran. Y esto fue un problema un tiempo, pero pues, gracias a Dios, creo que todo a su tiempo se puede ir como acomodando. Es como todo y ponérselos todo así En bandeja fácil de plata, porque Eso no es un problema. cuando Sí. ya lleguen a la edad adulta van a sufrir o van a pasar Exacto. necesidades o poner a pasar necesidades de su pareja. Hoy en día, no, el pueblo no me ofrece nada. O sea, lastimosamente, amo y adoro mi pueblo, me encanta mi pueblo, pero no te ofrecen un futuro. O sea, ¿qué edad te fuiste más o menos? Yo regresé a Cali a los 16 años y desde eso estoy acá. Y acá te viniste sola con la niña, Sola. sin trabajo fijo, sin nada. Sin nada. ¿Qué te pusiste a hacer? Pues tenía 16 años, o sea que no podía tener como una experiencia como tal laboral. Entonces, lo primero que uno hace cuando llega a una ciudad nueva es ir al centro. Me fui para el centro y empecé a buscar obviamente trabajo, pues por lo joven me decían que no. Entonces, hasta que encontré un familiar de mi esposo que vivía acá y ella me llevó a la zapatería donde ella trabajaba y el señor me dio trabajo allá.
Entonces empezamos a hacer calzado de dama y nosotros hacíamos toda la parte de los strash y todo, o sea, así como la parte de piedrería, todo lo que era decoración del calzado femenino, como tal. Como la bisutería. Exactamente. Trabajaba los fines de semana con picardías. No sé si Recreación. la recreación. Ah, Entonces, así, usaba un traje de Pocoyo, de Barney, Soriana. a mí me tocó. De todo. A mí me Todo tocó. bueno. A mí me Y tocó era- también esa parte. Y era uno eran las fiestas pues, obviamente infantiles y uno con ese calor tan horrible, aparte que te tocaba recrear toda la fiesta, luego te tocaba vestirte del personaje, pero fue una experiencia bonita porque siento que cuando trabajas en lo que te toca, aprendes a tener conocimiento y como a ser más suelto y más de resolver. Sí, sí, claro. O sea, como no en lo que... Pero a raíz de eso, mira, a raíz de toda la carrera laboral que he tenido, a mis 28 años, puedo decirte que en ese momento me puedo dar el lujo de trabajar donde yo quiera y con la empresa que yo quiera. Por todo el conocimiento puedo decir que tengo. Sí, toda O sea, experiencia. Aquí la es- experiencia, ya se le niega lo que sea. Exacto. Sí. Sí. Llevo ya 6 años como independiente, 6 años, y puedo decir que me di el gusto de trabajar con muchas empresas que quise. Dani, cuando llegaste con la niña a trabajar allá en la zapatería, pues acá no tenías a nadie. O sea, te llevaba la niña para el trabajo, la metiste en la A guardería. la guardería. Acá, la ventaja hasta los 5 años con mi hija fue la guardería. Ok. O sea, la guardería lo fue todo porque era hasta las 5 de la tarde, entonces casi todos los trabajos salían a las 5 de la tarde. Ujú. Entonces, pero siempre me pasaba que como no tenía transporte, entonces me tocaba irme y venirme caminando. Entonces yo vivía en Atanasio Girardot y me tocaba irme caminando hasta el centro. Y todos los días era el mismo recorrido. Entonces, la ventaja de eso fue que los del colegio me esperaban. A veces llegaba a las 6:30 por la niña, pero la directora incluso a veces se quedaba y ella comprendía y entendía que pues yo estaba trabajando. Tenía empatía. Exactamente. Y porque en la noche también estudiaban adultos, entonces pues como que me cuadraban siempre eso. Los primeros 5 años que estuvimos acá. Interesante la situación de Daniela. Imaginen todas las travesías que tuvo que pasar. Sí, Y la si nos ponemos a ver sin ánimo de criticar a nadie ni de comparar a nadie, pero hay personas y mujeres que con un niño, una niña, Se le acabó el mundo. y se les acabó el mundo, o la solución más fácil es regalarla, o se la dejo al papá, se la dejo a la suegra. ¿Cómo hiciste para llegar pues al mundo del modelaje webcam?